¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con lo que es circuitos y suma de resistencias en serie y en paralelo para poder aplicar justamente la ley de Ohm. Y de hecho, con ayuda de la ley de Ohm es que justamente vamos a poder hacer los cálculos. Esto está en una guía y también está subido acá en este blog. ¿Ven? En mi blog. A su vez, ¿no es cierto? Poder sumar las resistencias en serie y en paralelo nos va a permitir justamente también aplicar la ley de Watt. Bien, pues ya vamos a poder conocer la resistencia, la potencia o bien conocer la tensión. Y de esa manera poder aplicar las leyes que necesitemos. Bien, aquí tenemos justamente un esquema hecho en un simulador donde vemos acá valores de tensión. Bien. Y bueno, la frecuencia a la cual trabaja el generador y resistencias de 150 ohms y de 220 ohms. Bien, la tensión es aproximadamente igual a 220 voltios. Bien, digo aproximadamente porque no es exactamente 220, pero bueno, a los fines prácticos yo lo tomé directamente como que es 220 voltios. Bien, entonces, ¿qué sucede si hay más de una resistencia? Es lo mismo que estén en serie o en paralelo, ya vamos a ver que no es lo mismo que estén en serie o que estén en paralelo. Y acá tenemos justamente una imagen de ejemplo de dos resistencias de distinto valor que están en serie. Una de 150 ohms y otra de 220 ohms. ¿Bien? Ahí aclaro, ¿no es cierto?, que la corriente alterna de 220 voltios eficaces, aunque en el diagrama se observa que es un poco menor, 219,728 voltios. Bien, a los fines prácticos digamos que V igual a 220 directamente. La resistencia, como dije, R1 de 150 y R2 de 220. Para poder aplicar la ley de Ohm de manera adecuada necesitamos conocer cuál es el valor de la resistencia total, ¿no es cierto?, RT, y así aplicar tensión sobre resistencia total y calcular la corriente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese RT? Cuando están en serie las resistencias. Acá tenemos un paso a paso. Primero debemos tener presente que la intensidad de corriente en el circuito, ¿bien?, se calculará de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Bien? Como ya dijimos, I igual a V sobre RT. Debemos saber que esa intensidad de corriente I que circula será la misma en todas las resistencias que están conectadas en serie. Bien, esa corriente, porque hay un solo camino por el cual circula la corriente eléctrica. Entonces esa corriente que circula desde la fuente atraviesa las dos resistencias. Entonces la corriente en todas las resistencias en serie va a ser la misma. Bien, esa corriente va a ser única y va a ser la misma en las dos resistencias o en las tres resistencias que tengamos, en la cantidad de resistencia que tengamos mientras estén en serie, va a ser la misma corriente. Bien, y eso es una ley fundamental de los circuitos, aunque no está escrita aquí tal cual como se escribe esa ley, pero es algo fundamental de los circuitos en serie. Bueno, otra ley, ¿no es cierto?, fundamental que está escrita aquí, ¿no es cierto?, también, ¿bien?, no de la manera exacta como tiene que ser, ¿no es cierto?, pero dice esto, ¿no es cierto?, recordar que la suma del voltaje que hay en cada resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente. En nuestro caso sería V1 más V2 igual a V, o sea, igual a 220 voltios en nuestro caso. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en cada una de las resistencias, y esto ya lo vamos a ver acá en el simulador, en cada una de las resistencias hay una caída de voltaje, o sea, un pequeño voltaje sobre esa resistencia que se puede medir. Bien, acá va a tener un valor y acá va a tener otro valor. Bien, y si fueran igual las resistencias, las dos tendrían el mismo valor. Y eso, ¿no es cierto?, la suma de esos dos voltajes que hay en cada una de las resistencias, ¿no es cierto?, bueno, en este caso porque son dos resistencias, ¿no es cierto?, la suma de cada voltaje que hay en cada resistencia nos da como resultado el valor del voltaje de la fuente de alimentación. ¿Bien? Por eso que está escrito ahí. V1 sería el voltaje de la resistencia 1 y V2 el voltaje de la resistencia 2. Igual a
B, ¿no es cierto?, que en nuestro caso es 220 voltios. Si aplicamos la ley de Ohm, podemos decir que la resistencia total entonces va a ser B sobre I. Pero como B es igual a la suma de B1 y B2, ¿no es cierto?, los voltajes de cada resistencia, entonces podemos poner que la resistencia total será igual a B1 más B2 dividido I. Bien, si nosotros, ¿no es cierto?, I está como un divisor común, ¿no es cierto?, un denominador común. Si yo a eso lo separo, bien, porque podemos distribuirlo ahí, yo puedo decir justamente que B1 más B1, que está mal escrito, sería B2, bueno, ya lo voy a corregir ahí, sería B2 aquí, bien, no B1 sino B2, ya lo voy a hacer a la corrección esa, bien, no se preocupen, bien, acá está bien escrito después, no me di cuenta, bien, ya lo voy a cambiar ahí, tiene que ser B2. Vemos que B1 más B2 sobre I lo podemos escribir como B1 más B2, ¿no? B1 sobre I más B2 sobre I. Bueno, acuérdense que acá es B2, ya lo voy a corregir ahí. Pero sí, ¿no es cierto?, la resistencia 1 va a ser igual a B1 sobre I. Y la resistencia 2 va a ser igual a B2 sobre I. Bien. La ley de Ohm la aplicamos ahí, ¿no es cierto? B dividido I nos da igual a la resistencia. En este caso, la tensión de la resistencia 1 dividido la corriente nos va a dar el valor de la resistencia 1. Por otro lado, el valor del voltaje de la resistencia 2 dividido I nos va a dar como resultado justamente el valor de la resistencia 2. Por lo tanto, nosotros la resistencia total se calcula de esta manera. Resistencia total es la sumatoria de R1 más R2. Muy simple. Bien. Ahora vamos al ejemplo, no con los valores de resistencia, sino con otro. Lo mismo, ¿no es cierto? 270 más 180. Fíjense en que acá yo estoy viendo justamente la corriente que tengo circulando a través del circuito. Bien. Fíjense en que acá tengo justamente la corriente que circula a través de la resistencia de 270 y de 487,6 amperes. Bien, 488,9 bien, va variando un poquitito, ¿no es cierto?, pero alrededor de 488-489 miliamperes. Bien, y en la resistencia de 180 también tenemos el mismo valor. Bien, vamos a alargar un poquito acá. El mismo valor de corriente, 488, 488, casi 489 miliamperes. Bien, esa es la corriente, bueno, eficaz justamente que está circulando a través del circuito. Bien, ahora nosotros ya tenemos justamente eso. Entonces eso ya está medido. Ahora, ¿cómo lo podremos calcular? Y bueno, tendríamos que aplicar lo que acabamos de ver. Para calcular la resistencia total del circuito, tenemos que sumar el valor de las dos resistencias. Bien, de R1 y de R2. Entonces, agarramos la calculadora. En este caso, yo uso la calculadora que tengo aquí. Bien, entonces sumamos, ¿no es cierto? En mi caso del ejemplo que estoy poniendo 270 más 180 ohms. Bien, y eso nos da una resistencia de 450 ohms. Bien, 450 ohms. Buenísimo, entonces calculemos entonces la resistencia. Perdón, no la resistencia, sino ya tenemos la resistencia, ¿no es cierto? Calculemos el valor de la corriente. Tendremos que hacer 220 dividido 450. Bien, 220 voltios dividido 450 ohms. Eso nos va a dar 0,48 amperes. Recuérdense que eso nosotros se lo puede decir como
488,88 miliamperes. Bien, si yo eso lo divido por 1000, obtengo el valor en miliamperes. Bien, obviamente que no, podemos multiplicarlo, mejor dicho, por 1000, ¿no es cierto?, para expresarlo como miliamperes, disculpen. Bien, multiplicarlo por 1000 para expresarlo como un valor en miliamperes. Bien, 488,88 en este caso serían miliamperes. Bien, entonces es justamente el valor medido acá en el simulador. Bien, prácticamente el mismo valor, porque estamos hablando de 488,9 miliamperes y acá el valor es, ¿no es cierto?, prácticamente lo mismo. ¿Ven? Y todo surge, obviamente, debe aplicar la ley de Ohm. 220 dividido 450, eso, ¿no es cierto?, está expresado en amperes. Yo lo multipliqué por 1000 para expresarlos como miliamperes. Bien, para que ustedes puedan comparar esto con esto. Entonces tenemos justamente ya el valor de la corriente eléctrica y la sumatoria de las dos resistencias que están en serie. Bueno, entonces también podremos averiguar de esa forma justamente los valores de B1 y de B2. Bien, ¿y cómo hacemos ahí? Bueno, ya sabemos los valores de las resistencias, por lo tanto, ¿no es cierto?, si la resistencia 1 es igual a B1 sobre I, la resistencia 2 es igual a B2 sobre I, entonces para calcular B1 y B2 tenemos que multiplicar R por I. Bien, buenísimo. Entonces hacemos justamente eso. Bien, yo usaré ese valor, bien, el que está expresado en amperes, porque siempre hay que trabajar en la unidad principal. Lo multiplicamos por 270, que es el valor de una de las resistencias, y nos da 132 voltios, sería el voltaje que existe en esa resistencia. Bien, ahí ya lo saqué al cosito, a la página. Entonces acá yo saqué la página porque sea independiente, 132,003 voltios. Fíjense que acá yo puedo manipular esto acá en propiedades y poner que me muestre ahora no la corriente sino la tensión. Bien, y que me muestre el valor pico y el valor RMS o eficaz. Y bueno, justamente ahí, como ustedes pueden ver, tenemos los 132 voltios del cálculo. Bien, lo mismo hacemos con la resistencia de 180. Tenemos la corriente, tenemos el valor de la resistencia y podemos sacar el valor del voltaje, 88,002. Bien, si yo hago esto en propiedades, mostrar tensión, no mostrar corriente, ponemos OK. Y bueno, tenemos bien 131 o 132, acá tenemos 88 o 008, bien. Tenemos prácticamente los valores exactos, bien. Tenemos 132 y 88. Por ende, ¿no es cierto?, la sumatoria de esos dos valores me tiene que dar 220 voltios. Bien, entonces yo pongo más 132, bien, y eso me da 220,002, bien, que nos da unos decimales extra por el error introducido por los decimales, ¿no es cierto?, que tenemos por acá. Bien, este sería el cálculo. Bien, ese es el valor que yo tendría que haber utilizado con todos esos decimales para que me dé algo, ¿no es cierto?, un poco más exacto. Aquí me hubiera dado 132. Bien, si yo hubiese utilizado todos los decimales. Y acá me hubiera dado 88, ¿no es cierto?,
Acá me hubiera dado 88 exacto, pero bueno. Los voltajes son esos, 132 y 88. Bien, mientras más decimales usamos, más exacto nos va a dar. Entonces la sumatoria de esos dos voltajes nos va a dar 220 voltios. Bien, además si yo lo redondeo 88, lo pongo como 88 más 132, bien, sin esos decimales, vamos a obtener justamente 220 voltios, el valor de la fuente. Y cumplimos justamente con la cuestión esta, ¿no es cierto?, expresada en el bloque, ¿no es cierto? Cumplimos justamente con que la sumatoria de las tensiones nos dé igual a la tensión de la fuente. Bien, B1 más B2 igual a B, que es la tensión de la fuente, igual a 220 voltios. Ahora fíjense que también podremos haber hecho esto, ¿no es cierto? La tensión total dividido la corriente y sacamos la resistencia total. Entonces comprobemos eso. La tensión total, 220 voltios, dividido en 0,4889 amperes. 4889 amperes. Y se nos da 449,98 ohms. Bien, nos da prácticamente los 450 ohms que nosotros calculamos justamente ahí, ¿cierto?, sumando, bien, sumándolo al valor numérico de cada una de las resistencias de acuerdo con la teoría que hemos visto aquí. Bien, bueno, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de cómo se trabaja con las resistencias en serie, bien, y los cálculos que podemos llegar a hacer. Nos quedaría ver, ¿no es cierto?, el tema de la potencia. ¿Qué potencia tiene el circuito? Son 220 voltios multiplicados por la corriente, que es 0,4889 amperes. ¿Ok? Entonces nos da una potencia de 107,55 watts. ¿Ok? Veamos, ¿no es cierto?, acá en el simulador, y pongamos acá en este pequeño osciloscopio, ¿no es cierto?, que está tomando acá lo de la fuente, cuál es la potencia total que tenemos ahí. Vamos a ver propiedades. Vamos a poner acá, mostrar la potencia consumida, y bueno, mostrar la media, todo el valor eficaz, y bueno, nos está dando ahí 107,5, ¿no es cierto? Está haciendo 107,5 watts, ¿no? Así como nos estaba dando acá en la calculadora. ¿Y qué potencia tiene cada una de las resistencias? Bueno, podemos poner acá que nos muestre justamente la potencia acá consumida. Ponemos OK. Y fíjense que la potencia es 64. Y acá OK, y la potencia nos da 42, ¿bien? 43, ¿no es cierto?, como 0,1. Y bueno, si nosotros sumamos estos dos valores, nos va a dar justamente esta potencia. Así que justamente podemos hacer todo esto para poder nosotros obtener, ¿no es cierto?, los valores que necesitamos para calcular, ¿no es cierto?, aplicando la ley de Ohm o la ley de potencia. Bien, nosotros tenemos
un circuito en el que tenemos solamente dos resistencias y el valor de la fuente. Con eso ya podemos calcular la corriente y la resistencia total. Bien. Se pueden hacer diferentes problemas con esto, por ejemplo, conociendo la corriente que circula, calcular la resistencia total, bien, aunque ya no podremos saber cuánto vale cada resistencia, o ponerle que nos den el valor de una de las resistencias y tenemos que calcular el valor de la otra, conociendo cuánta corriente circula y el valor de la tensión. Bien, son posibilidades de problemas. Pero ahora, ¿no es cierto?, lo que hicimos es calcular justamente la corriente que circula a través del circuito, corroborarla con el simulador, bien, hacer la sumatoria de las resistencias como corresponde hacerla en serie, bien. Tenemos el valor de la resistencia, corroboramos el valor de la corriente, también calculamos la caída de tensión, la tensión que va a haber en cada una de las resistencias, conociendo la corriente, conociendo la resistencia que tiene cada una. Lo corroboramos con el simulador porque nos daba igual la misma tensión, ya sea calculada como simulada. Bien, acá nos daban 132 y acá nos daban 188. ¿Bien? Vamos a volver a poner que se vea la tensión. Ahí, ok. Bien, nos da 132 y acá nos da 88. Y bueno, esos cálculos podemos hacerlo aplicando, ¿no es cierto?, el método para justamente calcular la resistencia total. Conociendo la resistencia y conociendo la tensión ya podemos calcular la corriente. Esa será la idea de estos problemas en donde conocemos los valores de la resistencia y de la fuente, pero no conocemos cuál es la tensión. Perdón, cuál es la corriente. ¿Ven? La corriente es lo que hay que calcular. Conocemos de nuevo, conocemos los valores de la resistencia, conocemos el valor de la fuente, pero no conocemos el valor de la corriente eléctrica que circula a través del circuito. ¿Ok? Esa es la idea cuando se trata de estos problemas, en este caso con resistencia en serie. Pero también lo hice para el caso de las resistencias en paralelo. Bien, vamos a parar acá y vamos a modificar esto un poco. ¿Bien? Esto lo vamos a poner así. Vamos a moverlo esto por acá. Esto yo lo selecciono ahí y pongo control C, control B. Ahí se amplió un poquito. No importa, ya lo vamos a achicar de nuevo. Entonces esto lo conectamos ahí. Esto lo achicamos un poquito y lo hacemos que conecte ahí. Bien. Reducimos un poco. Reducimos un poco ahí y volvemos a copiar. Control C, control B. Volvemos a colocar ahí. Y nos quedaría un tramito más. Control C, control B. Que es este de acá arriba. Bueno, se me movió todo, no importa. Estoy moviendo todo porque necesito desconectarlo a esto. Ahí está. Achicarlo un poco. Bien, de paso les muestro cómo se va trabajando con esto. Listo. Bien. Esto yo lo vuelvo a poner acá. Bien, por ahí podemos enganchar algo que no queremos mover. Ahí está, ¿bien? Movemos esto para acá. Y volvemos a acomodar ahí las cosas. Bien, ponemos esto ahí. Ponemos esto acá. Y ya tenemos conectado de nuevo el circuito. Pero esta vez en paralelo. ¿Bien? Ok. Ahí en paralelo. Entonces yo lo voy a desconectar ahí. Voy a checar un poquito
Voy a subir esto un poquito más para arriba. Bueno, vamos a ver ahí cómo se calculan las resistencias, la sumatoria de la resistencia o la resistencia total cuando está en paralelo. Bien, acá tenemos el mismo circuito que les acabo de mostrar, con el mismo valor de fuente, 220 voltios. La única diferencia es que acá las resistencias son de 150 y 220 voltios, diferente al ejemplo que estoy haciendo yo, con resistencia de 180 y 270. Bueno, la misma característica de la fuente, la misma resistencia. Bien, tomamos que B es igual a 220. La idea, ¿no es cierto?, para aplicar la ley de Ohm es calcular RT para poder hacer I igual a B sobre RT. ¿Cómo se calcula la resistencia T o resistencia total cuando las resistencias están en paralelo? Volvemos con el tema del paso a paso. Primero, debemos tener presente que la intensidad de corriente en el circuito se calculará de acuerdo a la ley de Ohm. Bien, ya lo dijimos, I igual a B sobre RT. Debemos saber que esa intensidad de corriente que se consume desde la fuente, I, será la suma de la intensidad de corriente que circula a través de cada una de las resistencias. Bien, ahora la sumatoria va a ser de las corrientes. ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos. Ahora, tenemos dos resistencias en paralelo, tenemos dos caminos. La corriente que me dé la fuente, ¿ven?, se dividirá acá en un camino que va por la de 270, acá se divide en otro camino que va por la de 180, acá se vuelven a unir ambas corrientes y bueno, regresa a la fuente. Pero justamente la fuente es la que me está dando esa corriente. Y esa corriente acá se divide en dos caminos. ¿Bien? En dos caminos en este caso porque tenemos solamente dos resistencias. Eso quiere decir que, ¿no es cierto?, la corriente que circula en esta resistencia más la corriente que circule en esta otra me va a dar como resultado la corriente total que me entrega la fuente. ¿Bien? Creo que está clarito, ¿no es cierto? En este caso, la corriente que circula en cada resistencia, si la sumamos, ¿no es cierto?, nos va a dar como resultado la corriente que nos da la fuente. ¿Qué es lo que hay que recordar acá? Que el voltaje que hay en cada resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente. En nuestro caso sería B1 igual a B2 igual a 220 voltios. Ahora, los voltajes en cada una de las resistencias van a ser iguales. ¿Bien? Quiere decir que acá va a haber 220 y acá va a haber 220. Bueno, simulemos ahí. Perdón. Simulemos acá. Vemos ahí justamente como acá tenemos dos corrientes. Y bueno, fíjense que acá justamente el valor que nos da ahí es el valor de la fuente. O sea, cada una de las resistencias, se pone acá que muestre tensión nada más, por ahora. A aplicar. Ok. Bien. Fíjense que el valor de voltaje de cada una de las resistencias o resistor es igual al valor de la fuente. Bien. Entonces continuemos leyendo acá. Vemos que entonces, ¿no es cierto?, si despejamos, la resistencia total va a ser igual a AB sobre E. Entonces, I igual a B sobre RT. Bien, volvemos a lo mismo. I igual a B sobre RT. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Bueno, ya van a ver por qué. I va a ser igual a I1 más I2. Si tenemos en cuenta que I1 igual a B sobre R1 y la I2 igual a B sobre R2, bien, la tensión de la fuente dividido el valor de la resistencia me va a dar la primera corriente, la corriente 1, y la tensión de la fuente dividido la resistencia 2 me va a dar la corriente 2, bien, o sea, este sería I1 y este sería I2, bien, en mi caso acá, la corriente que circula acá se calcula haciendo 220 dividido el valor de la resistencia. Y lo mismo con esta, 220 dividido el valor
de la resistencia. Bien, la tensión de la fuente dividido el valor de la resistencia. Entonces tenemos que V sobre RT igual a D1 sobre R1 más D2 sobre R2. ¿Ok? Entonces la corriente total que me entrega la fuente es igual a la sumatoria de las dos corrientes de cada una de las resistencias, que se van a calcular de esta manera. Bien, de esta manera que tenemos acá. Y tenemos que seguir simplificando acá la expresión. Sacamos un factor común B. Sacamos el factor común B. Y acá también sacamos el factor común B. Entonces me queda que B por 1 sobre RT es igual a B por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Acá ya va tomando forma. Lo que tenemos que hacer es simplificar el voltaje. Bien, como acá está multiplicando y acá está multiplicando, yo lo puedo cancelar a esto. B y B yo lo cancelo. Bien, ya no existe más B. Bien, se ha cancelado B con B. Y me queda que 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Podemos decir, ¿no es cierto?, que ya hemos llegado a algo, ¿no es cierto?, que nos puede llegar a servir, pero podemos seguir trabajando todavía. Podemos aplicar la fórmula de esta manera, pero nos quedan las inversas. Bien, vamos a tener que operar un poco más con la calculadora. Entonces le vamos a dar, ¿no es cierto?, un poco más de forma a la fórmula. Operando un poquito más nos queda, entonces acá si tenemos dos denominadores podemos multiplicarlos, bien, sacar un denominador común, y bien, R1 por R2. R1 por R2, recordemos matemática, bien, dividido R1 y por 1 me queda acá R2. R1 por R2 dividido R2 y por 1 me queda R1. Entonces arriba, fíjense que se suman las resistencias R2 y R1. Y abajo se multiplican las resistencias R1 y R2. ¿Ok? Eso sería igual a 1 sobre RT. O sea, la inversa de RT es igual a esto. Bien, acuérdense, esto es una inversa. Y esa inversa es igual a R2 más R1 sobre R1 por R2. Pero si invertimos, bien, en ambos lados de la igualdad, nos queda la fórmula final. Si invertimos RT, también tenemos que invertir esto. Por ende, me queda que la resistencia total en paralelo va a ser igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Y con eso ya podemos calcular fácil y rápido el valor de la resistencia o de las resistencias cuando están en paralelo. Bien, porque acá podemos poner un montón de resistencias más si queramos. Bien, podemos tener R3, R4, R5, en la cantidad que sea. Y poder justamente sumarlas para sacar la resistencia total, pero en este caso en paralelo. Bien, entonces volvamos nosotros a nuestro ejemplo. Nos quedamos con esto para sacar RT. Volviendo a nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Vamos acá. Entonces apliquemos eso, saquemos la resistencia total. Bien, acuérdense, era R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces tenemos 180 por 270. Bien, si queremos podemos poner paréntesis ahí. Bien, dividido, ponemos paréntesis de nuevo, 180 ohms más 270, y ahí tenemos el valor de 108 ohms. Bien, fíjense en que cuando las resistencias están en paralelo, el valor final o el valor total, ¿no es cierto?, el valor equivalente o la resistencia total, como le quieran llamar, el valor ese va a ser más pequeñito incluso que el valor de la resistencia más pequeñita que tengamos en el sistema. En este caso nos da 108 ohms. Bueno, entonces calculemos justamente la corriente. Para eso lo habíamos sacado. Entonces tenemos 220 voltios
dividido 108 nos da 2,03 amperes. ¿Ok? Entonces, pongamos acá en el osciloscopio de la fuente que nos muestre cuál es la corriente eficaz que circula, bien, y que nos está justamente entregando la fuente. Ok. Y vemos acá justamente que tenemos 2,03 amperes, bien, coincidiendo con lo que hemos calculado acá con la calculadora. Bien, ya sacamos el valor equivalente de la resistencia y con eso podemos calcular la corriente. Ahora, ¿qué corriente circula por cada una de las resistencias? Bien, y esas dos corrientes tienen que ser igual a la sumatoria de 2,03. Bueno, acuérdense que tenemos que hacer B sobre R, entonces B, 220 voltios, dividido 180 ohms, nos da 1,22, ¿ven? Con varios decimales ahí que son periódicos. Pongamos que es 1,22. Entonces, volvemos a hacer lo mismo pero con la resistencia de 270 ohms. Bien, 270, perdón, ahí, y da 0,81. ¿Ok? Entonces sumemos los dos valores. 1,2222 más 0,8148. Y bueno, nos da 2,037, que es justamente el valor que habíamos calculado y el valor que estamos midiendo acá de manera virtual, obviamente, con el osciloscopio acá en nuestro ejemplo en el simulador. Bien, bien. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Bueno, ya tenemos acá la tensión. Podemos ver acá en el simulador justamente los valores de corriente que yo he calculado. Lo podemos ver acá también simulado. Bien, simulamos la medición. Y entonces, bueno, acuérdense que obviamente nos da los valores en miliamperes. Vamos a poner acá, aplicar. Ok, bueno, fíjense que acá justamente nos da 1,22 amperes. Acá nos da 814, bien, miliamperes. Bueno, sería justamente los valores que tenemos acá. Bien, acá bueno, no hay que operar mucho, nos está dando justamente 1,222 amperes, pero en este caso, ¿no es cierto?, nos da bien 0,81, ¿no es cierto?, 48, que serían los, multiplicamos por 1000, ¿no es cierto?, multiplicamos por 1000 y nos da 814,81 miliamperes. Bien, entonces medido y a su vez también operado matemáticamente, ¿no es cierto?, calculado, nos da lo mismo. Bien, entonces, ¿no es cierto?, esto que tenemos acá es justamente que está en la guía, que tengo que corregir nada más acá una cosita que estaba mal, que ya lo voy a corregir, no se preocupen. Bien, nos permite justamente mediante estas fórmulas calcular tanto el valor de la resistencia total cuando están sumadas en serie como cuando están sumadas en paralelo. Y bueno, ¿por qué no simplemente yo puse directamente esto se calcula así y ya está? O esto se calcula así y ya está. ¿Ven? Y listo. ¿Ven? Porque yo no lo puse directamente así. Bueno, pero justamente quería mostrar el desarrollo, que tampoco no es muy complicado, de cómo se llega a esa fórmula, aplicando justamente la ley de Ohm.
Y otra ley de los circuitos, y otras leyes, mejor dicho, de los circuitos que están implícitas acá, que son las de Kirchhoff, de las cuales están implícitas acá, pero que yo voy a hablar luego, en otro momento, pero justamente tiene que ver con esto de que en serie la corriente que circula en todo el circuito es siempre la misma, y que en paralelo la tensión en cada una de las resistencias es la misma. Bien, y que la corriente total del circuito va a ser la sumatoria de todas las corrientes que circulan por cada corriente, por cada rama o por cada resistencia en el caso de los circuitos que están en paralelo. Pero bueno, digamos, esa es otra cosa que ya está implícita acá, ¿no es cierto?, en esta explicación y en la explicación que hemos visto acá simulada. Bien, entonces habíamos dicho, podemos hacer otra cosa más. Habíamos dicho que era 108 ohms la resistencia total. Bien, para terminar también podemos hacer, ¿no es cierto?, tenemos ya supongamos que ya hayamos medido la corriente y nos da 2,035 amperes y ya sabemos la tensión. ¿Cómo se calcula la resistencia? Bien, ¿cómo calculábamos la resistencia? Bueno, aplicamos la ley de Ohm, pero de manera diferente. Entonces hacemos, ¿no es cierto?, el despeje para calcular la resistencia. Nos queda que tensión dividido la corriente, que es 2,035 o 0,37, ¿no es cierto?, según lo que habíamos calculado, nos va a dar justamente el valor de la resistencia total del circuito, que es 108,001. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, la falta de algunos decimales, pero es justamente el valor de la resistencia que tenemos calculada de la sumatoria entre estos dos. Bien, bueno, espero que me haya sido interesante, ¿no es cierto?, esta pequeña clase en relación a cómo se suman las resistencias en serie y en paralelo, y el desarrollo de por qué se hace así, de esa manera, aplicando las leyes de Ohm, y bueno, también las leyes de Kirchhoff, simplemente que yo no las mencioné así acá como tal, pero que están implícitas, ¿bien?, de las cuales vamos a hablar justamente después. Así que bueno, yo me despido y obviamente voy a hacer esa corrección. Bien, la única cosita que estaba mal acá, pero lo voy a hacer la corrección para que quede bien acá en lo que es el blog. Así que yo me despido y obviamente, bien, vamos a cerrar acá. Obviamente pueden probar esto. Bien, yo voy a hacer algo un poquito más complejo, no sé si más complejo, pero quizá un poquito más completo, de cómo se van colocando ahí los diferentes elementos que uno quiere conectar, ¿no es cierto?, cómo se va haciendo paso a paso para colocar acá los elementos y ahí formar un circuito. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer luego para que quede un poquito más claro de cómo se trabaja con este simulador, así tal cual lo que habíamos hecho con el simulador de Tinkercad. Bien, porque si bien yo he mostrado ahí cómo cambiar de lugar algunas cosas, no he mostrado bien todas las cosas que podemos llegar a hacer con esto. ¿Ok? Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase utilizando lo que es el simulador Circuit Apple, ¿bien?, perdón, el Circuit Simulator Applet de Falstaff. Y bueno, la idea principal obviamente de la clase era cómo se calcula el valor total de la resistencia cuando se suman resistencias en serie y en paralelo. Así que yo me despido, hasta luego.